Soy Angélica Naranjo, hago parte de la Corporación para la Vida Mujeres que Crean de la ciudad de Medellín, Antioquia, Colombia. Quiero contarles que desde el mismo nacimiento de la organización hemos considerado lo importante que es centrarnos en la vida, de ahí su nombre, Corporación para la Vida, Mujeres que Crean. Desde los orígenes comprendimos que los contextos de guerra, de muerte, nos estaban reclamando sembrar propuestas de esperanza y vida. Es por eso que siempre hemos trabajado con mujeres para que puedan hacer una comprensión de la forma como mejoran sus vidas después de situaciones de guerra, de conflicto y de violencias machistas. Es importante pensar el cuidado en las organizaciones, justamente porque estamos en unos contextos de neoliberalismo, de patriarcado y de memoria en el cuerpo del conflicto armado. La vida, el cuidado, se convierte entonces no solo en una reflexión ética, se convierte también en una acción política transformadora de la vida individual, de la vida colectiva y de la vida cultural de todos nuestros territorios. Ese es el llamado que nos queda hoy, justo cuando, después de tiempos de pandemia, comprendimos que la vida ha de ser la decisión puesta en el centro de todas las decisiones. Desde un tiempo para acá comprendimos a través de los distintos diagnósticos e investigaciones que las mujeres que veníamos realizando liderazgos estábamos viviendo situaciones de desgaste, no solamente por riesgo o amenaza, hostigamientos, por la acción pública, sino también situaciones de debilitamiento y desgaste mental. La salud mental de muchas se convirtió para nosotras también en una urgencia más allá de las acciones de protección física. Es por ello que hemos venido movilizando desde distintas propuestas la protección integral feminista, una experiencia heredada de amigas y hermanas de Mesoamérica y que nos han enseñado que la vida y el cuidado ha de comportar una acción integrada desde lo físico, lo mental, lo organizativo y la incidencia política. La seguridad, la protección, el cuidado se convierte entonces en una ecuación que nos permitirá también dar lugar a los autocuidados y generar entre nosotras espacios, experiencias y formas de tener un vivir sabroso, en buen vivir, y más ahora cuando Colombia está atravesando unos momentos de esperanza, porque comprendemos que el sueño sí puede ir tomando forma en cada uno de los escenarios de la decisión, incluso de los gobiernos locales, nacionales y departamentales. Esto ha sido un sueño logrado de la mano de Mugarigabe, quien a través de las financiaciones que gestiona con ayuntamientos y diputación del País Vasco, permite que el sueño se convierta en una realidad para todas y para todos.